Entonces, eh, la conformación de la mayoría de los elementos que vamos a hablar en sangre tienen un prefijo de hiper cuando está elevado, hipo cuando está disminuido, ya sabemos, y tiene un sufijo de emia, ¿no? Emia significa que va a estar en sangre. Y esto, aunque a veces para nosotros parece como algo obvio, de repente los alumnos efectivamente no saben distinguir entre hiperglucemia o glucosuria o cosas así, ¿no? Los términos. Entonces es importante que les especifiquen acerca de estos prefijos y sufijos. Entonces, no se lleva en todos los elementos sanguíneos. Por ejemplo, en las enzimas esto no aplica por lo regular. Entonces, en la mayoría, en el 90% sí funciona la regla, pero en enzimas no se utiliza. Con respecto a la glucosa, eh, es importante que les comente, o es un poco también más simple, enseñarle al alumno que existen mecanismos de hiperglucemia generales, no como tal causas específicas, ¿no? Entonces, dentro de los mecanismos de hiperglucemia que podrían ser los más comunes, tenemos la hiperglucemia postprandial, o sea, después de comer, que esto lo conocen bien ustedes. Existen hiperglucemias por glucogenólisis, entonces este incremento de glucosa se da por la degradación de otras moléculas más grandes como el glucógeno. Entonces, al degradarse, como por cuestiones de alto metabolismo en masas musculares o hepáticos, van a generar que la glucosa se incremente, y los procesos de gluconeogénesis, ¿no? Que de los mecanismos principales será los procesos de glucocorticosteroides. Bueno, la estimulación de esta gluconeogénesis a través de los glucocorticoides. Con respecto a las deficiencias, a la disminución de la glucemia, a la hipoglucemia. Perdón. Sí. Y ahí en hiperglicemia no se podría agregar terapia de líquidos con, obviamente, soluciones de glucosa. Sí, claro. Sí, también podría ser un punto adecuado, ¿no? Que podríamos poner un farmacológico o terapéutico asociado a estas cuestiones de administración de dextrosa y cosas así. Puede ser un buen grupo que pueden meter para que no se les olvide, ¿no? Sobre todo si van a meter casos clínicos con una historia en donde llegaron y se administró la terapia de fluidos. Y ya ves que existen soluciones que creo que las usan más en bovinos. Ahí nos puede decir Ulises de dextrosa al 50%. Bien concentrada, ¿no? Sí, la utilizamos hay veces que para cetosis o hipocalcemias. Perfectísimo, pues sí, pues sería entonces un punto importante a tratarlo, ¿no? No, yo no lo metí aquí porque yo siempre lo manejo desde el punto de vista fisiológico como tal, pero qué bueno que hacen esa observación, eso está súper padre para enriquecerlo, ¿no? Entonces, y que es muy cierto, que los alumnos lo deben de considerar y todos lo debemos de considerar. Con respecto a los procesos de hipoglucemia, los principales causas o mecanismos por los cuales se puede generar son la anorexia, obviamente la falta en el consumo de la glucosa, la demanda tisular. Esta demanda tisular también puede estar asociada a cosas como el ejercicio, ¿no? O sea, un individuo que se dedica a carreras o a trabajo o cosas así, hace que se consuma por el uso
de la glucosa en los tejidos, sobre todo a nivel muscular, a eso me refiero. Otra de las cosas importantes en la hipoglucemia puede ser el uso excesivo en cuestiones metabólicas. Algo sencillo podría ser una gestación, ¿no? Una gestación demanda muchísima energía, pero pues también pueden ser patologías, ¿no? Pueden ser tumores que demandan demasiada glucosa. Acuérdense que el cáncer como tal compite por nutrimentos, y uno de los principales también será la glucosa. Otra causa o mecanismo por el cual puede haber hipoglucemia es un daño hepático. Prácticamente hablamos de una insuficiencia hepática en donde ya no tiene la capacidad de metabolizar los nutrimentos y transformarlos a glucosa en este caso. Esto de la insuficiencia hepática, pues ya sabemos que nos conlleva un montón de alteraciones, ¿no? En la síntesis proteica, en las cuestiones de lípidos, vitaminas. Entonces, en este caso, pues la glucosa no es la excepción. Y obviamente las cuestiones farmacológicas o endocrinológicas que generan insulina, ¿no? O que aportan insulina, como puede ser un tratamiento también, que lo mencionaban, la administración de insulina, o en algunas especies tumores que producen insulina, como los insulinomas, que van a generar este incremento y la disminución de la glucemia, ¿no? Entonces, cuando vean los términos hiperglicemia o hipoglicemia, el de gli, la diferencia es que es un anglicismo, ¿vale? Entonces, prácticamente en español lo que debemos de utilizar es hiperglucemia, ¿vale? O hipoglucemia. Entonces, si alguna vez, porque sí llega a pasar que los alumnos llegan, ¿por qué dice hiperglucemia y otras personas escriben hiperglicemia? Simplemente es porque se toma del anglicismo el hiper o hipoglicemia, ¿sale? Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar un poco acerca de un punto que es fundamental para la clasificación de las azotemias. Tenemos que conocer que existen unos elementos que se denominan productos nitrogenados. Estos productos nitrogenados son la urea o el nitrógeno ureico, que no es la misma molécula. No me acuerdo exactamente cuál es la variación, aunque nosotros lo tomamos igual, pero no es la misma molécula. Silvia, ¿tú te acuerdas cuál es la diferencia química? Porque en este momento se me fue. No la tengo en este momento, doctor. Ok, bueno, se las voy a buscar específicamente, pero no sé, químicamente no es lo mismo, ¿sale? Aunque lo manejemos de la misma manera, ¿sale? Entonces es nitrógeno o nitrógeno ureico o urea. Y estos dos, aunque sean diferentes, se elevan de manera prácticamente igual. Por eso en los laboratorios lo tomamos como el mismo indicador. Tenemos la creatinina, que la creatinina es un catabolito proteico que se genera a partir de la creatinfosfoquinasa de músculo. Y el otro producto nitrogenado es el amoníaco, ¿sí? Estos tres elementos nitrogenados o productos nitrogenados provienen del catabolismo proteico prácticamente. Sin embargo, de esos tres, el menos estable es el amoníaco, porque incluso es volátil,
El que seguiría en inestabilidad sería la urea. Y esta urea puede venir prácticamente de la destrucción desde la proteína que se ingiere en el alimento, como aquí tenemos ahí el platito del perro, o alguna lesión también, como gastritis o como serían abscesos o destrucción de tejido. Todo eso va a liberar urea al final de cuentas. Y de todos, el más estable a nivel sanguíneo es la creatinina. ¿Por qué es muy estable? Porque como está totalmente relacionada con esta enzima, esta creatinfosfoquinasa muscular, entonces se produce de manera constante en un individuo que tiene una masa muscular estable y además al ser excreta por riñón también de la misma manera estable, ¿sí? Constante. Sí puede haber situaciones, o sea, podemos imaginarnos que un gorila, que una persona que hace muchísimo ejercicio y tiene gran masa muscular, pues tiene gran cantidad de creatinfosfoquinasa y llega a tener mayores concentraciones de creatinina sin que éstas salgan del intervalo de referencia, pero a lo mejor sí más elevadas. Y lo mismo sucedería en un individuo emaciado o caquéctico. Disminuye la cantidad de creatinfosfoquinasa producida por la fibra muscular y la excreción de creatinina es más baja, ¿sí? O la concentración, por decirlo. La excreción no es. La excreción tiene que terminar siendo la misma porque si no tendría problemas funcionales. Pero si se toma la muestra a nivel sanguíneo, si la creatinina va a estar más baja en referencia a otros individuos. Muy bien. Entonces, existe un término que se llama azotemia o hiperazotemia. Este término de azotemias o hiperazotemias indica la elevación de cualquiera de los productos nitrogenados o de los tres, ¿sí? Entonces, siempre que alguien diga, es que este individuo tiene azotemia, se refiere a que alguno de los productos nitrogenados o los tres están elevados, ¿sí? Y es el nombre genérico para denominarle a estas elevaciones. Entonces, podemos tener incremento de urea o BUN, de creatinina, de amoníaco por separado o juntos. Y existe una clasificación acerca de estas azotemias, de tal modo que tengo azotemias que corresponden a un origen prerrenal, tengo azotemias o hiperazotemias de tipo renal y tengo azotemias e hiperazotemias postrenales. Entonces, vamos a platicar un poco acerca de las azotemias prerrenales. Algo que tengo que entender en este caso de las azotemias prerrenales es que mi catabolito nitrogenado, mi catabolito proteico está generado por la degradación proteica antes de que pase por riñón, ¿sí? De manera normal, lo que sucede solo es un incremento de urea. Entonces, ¿qué ejemplos clásicos existen? En perros, las gastritis. En perros y gatos, una gastritis me genera esta degradación de la mucosa, puede tener incluso hemorragias y la destrucción tanto de mucosa gástrica como la degradación de los eritrocitos me van a generar producción de urea.
me van a producir urea y una azotemia. Las necrosis, los abscesos o otras lesiones tisulares, ¿sí? E incluso las hepatopatías. De tal modo que todo esto en donde la concentración solo de urea no tiene nada que ver con un funcionamiento renal, le voy a denominar azotemia prerrenal. ¿Okay? ¿Qué pasa con esta parte de azotemia o hiperazotemia renal en la que siempre de repente se nos olvida o llegamos a tener dudas? Bueno, pues aquí los catabolitos... Ajá, ¿qué pasó, Gemma? La azotemia prerrenal también la relacionan a deshidratación, ¿no? A hemoconcentración, que realmente sería como secundaria, no sería una causa realmente primaria, ¿no? Permítanme tantito, voy a tomar una llamada. Bueno. Ya, discúlpenme. Entonces, si platicamos ahora de qué pasa a nivel renal, bueno, pues aquí los catabolitos van a ser concentrados por el daño glomerular. Entonces aquí pueden estar concentrándose la urea y la creatinina principalmente. Pero ¿por qué? Si vemos aquí el esquema del riñón, bueno, pues en teoría la sangre llegaría aquí a riñón, a la parte cortical donde están los glomérulos, pasaría a los túbulos y de allí sería excretada por los ureteres hasta vejiga y salir en la orina por la uretra. ¿Ok? En este caso, tanto urea y creatinina se van a concentrar porque hay un daño a nivel glomerular en la parte de la corteza renal. Y esto no va a dejar que los catabolitos puedan salir a través de la orina. Existe también un parámetro que es muy importante que conozcan. Por eso se los puse ahí en rojo. Porque cuando hay un incremento del doble del máximo del intervalo de referencia, me indica que el riñón está dañado al menos el 50%, ¿sí? Ahorita vamos a ver este ejemplo porque se escucha un poco como confuso. Esto quiere decir que si el punto máximo de creatinina es 10, entonces el valor de creatinina que determina el laboratorio tiene que estar en 20, 25, ¿sí? O sea, supera por el doble el valor máximo. Y ese es un claro indicador de que está establecida una azotemia renal porque los glomérulos ya están dañados en ese porcentaje, al menos. ¿Okay? Y otro punto importantísimo que va de la mano con esto, obviamente, es que presenta hipostenuria. Hipostenuria significa que hay una densidad urinaria baja. Cada especie, por lo menos, o sea, en animales domésticos, cada especie tiene un intervalo de densidad urinaria diferente. Más adelante en urianálisis vamos a platicar acerca de esto, pero ¿por qué siempre van de la mano? Porque la densidad urinaria se conceptualiza como la capacidad del riñón para concentrar orina. Y entonces, si el riñón ya no puede concentrar orina, es insuficiente. Es insuficiente para concentrar todos los coloides y obviamente se va a reflejar de una manera clínica. De tal manera que incluso ustedes van a poder clasificar una azotemia renal
aunque no tengan creatinina. Pero si tienen densidad urinaria en hipostenuria y tienen la urea elevada, pueden decir que existe una azotemia renal. O bien, si tuvieran que elegir solo un parámetro del perfil bioquímico para establecer insuficiencia renal con azotemia renal, a lo mejor solo podrían tener el indicador de creatinina, porque es el que es 90 y tantos % específico de función renal. ¿Todo claro hasta aquí? Osvaldo, Sí, dime, Jaime. nada más ahorita me acordé, Ujú. ¿no manejan luego como sinónimo el término de azotemia, uremia? No, en patología clínica, no. La uremia en patología clínica se considera el síndrome metabólico que tiene, exacto, que tiene, puede ser vómito, gastritis, neurotoxicidad, insuficiencia renal, y es ahí donde se utiliza el término uremia. A nivel patología clínica, solo lo utilizas para eso. Como Cuando, enfermedad. como síndrome metabólico. Sí, gracias. De nada. Entonces, ¿alguien tiene dudas de esta parte de renal? No. Bueno. Y después, ¿qué pasa con la azotemia posrenal? Aquí el catabolito o los catabolitos como urea, creatinina en este caso, serán acumulados por la obstrucción de las vías urinarias. Entonces, imaginemos aquí en el esquema otra vez del riñoncito. Entonces, le pongo un tapón, ¿no? A la altura que quieran, uretra, vejiga, ureteres, ¿no? Pero después de riñón. Si yo pongo un tapón aquí, entonces la orina no puede salir y por ende no puede excretar nada. Y entonces, ¿qué empieza a suceder? Pues empieza a acumular en torrente sanguíneo. Y por eso se incrementan los catabolitos nitrogenados. Solo que ahí también es muy fácil diferenciarlo porque es por la historia clínica, ¿sí? Quiere decir que si hay taponamiento y el individuo no puede orinar, pues entonces tengo anuria, tengo oliguria, ¿sí? Dificultad para orinar, o tengo disuria, ¿no? Que tiene una emicción intermitente. Incluso es muy molesto para un individuo no poder orinar. Entonces, inmediatamente lo ven, porque son individuos que se encorvan, que incluso pueden tener vómitos, ¿sí? Entonces, teniendo en consideración estos 3 elementos, ¿no? Supongamos, lesión tisular ya sabemos que me hablará de prerrenal o degradación proteica per se, porque incluso puede ser la del alimento, ¿sí? Pero no tiene que ver nada con riñón. Es renal cuando tengo mi lesión a nivel cortical principalmente y están elevados mis niveles de urea y la creatinina al doble del valor de referencia máximo. Y mi posrenal pueden estar elevados también los dos, pero tengo historia de obstrucción en vías urinarias. En el caso de amoníaco, al ser tan volátil no nos da una determinación muy confiable para nada, ¿sí? Se utiliza más para cuestiones de convulsiones. Amoníaco se toma de una manera particular y se remite rápido al laboratorio, pero lo ocupan más para encefalopatías hepáticas y les mencionaba con perfil de convulsiones junto con urea, que a veces a mí no me gusta mucho utilizarlo, pero puede ser útil. Ok, ¿dudas de esta parte? Ok, vamos a continuar entonces. ¿Qué es lo que puede suceder o qué es lo que yo debo de pensar cuando estos catabolitos proteicos disminuyen?
Si disminuyen, puede haber pocas también rutas y no tienen una significancia a lo mejor de repente muy clara. Pero bueno, pueden disminuir por una dieta baja en proteínas. Obviamente, si el individuo no consume proteínas, pues no va a tener elementos para poder generar estos catabolitos. Si hay insuficiencia hepática, pues sucede lo mismo. No puede entrar a la ruta de formación de proteínas y a su transformación a urea. Y obviamente lo que les mencionaba, si hay un individuo que está demasiado, tampoco va a tener elementos para poder formar creatinfosfoquinasa y de ahí transformar la creatinina. Entonces, todos son secundarios a otro proceso, ¿sí? Pues bueno. Ahora platiquemos un poco de las proteínas. El grupo proteico más común que se maneja en los perfiles bioquímicos es la proteína total, la albúmina y las globulinas. La proteína total siempre va a ser, y eso quiero que lo tomen, es como dato cultural, la proteína total siempre va a ser más baja que la concentración de los sólidos totales, ¿sí? Porque recuerden que en el caso del hemograma, cuando teníamos los sólidos totales y los medíamos por refractometría, eso es de plasma y ese plasma contiene proteínas de coagulación. Entonces, por eso siempre van a ser un poquito más elevadas que esta determinación de proteína total en el suero, porque obviamente se coagula la sangre, ahí se quedan las proteínas de coagulación y el líquido que queda arriba, que es el suero, pues es con el que realizamos el perfil bioquímico, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que tener claras, que son similares, pero no iguales. En el caso de la albúmina es la proteína más abundante de un organismo. Se menciona que puede llegar a constituir hasta el 50% de las proteínas séricas y al ser tan abundante, sus deficiencias se van a observar hasta que existan periodos de cronicidad de interferencia o falta en el aporte. Estamos hablando de alrededor de un periodo de 30 días para que empiecen a disminuir a nivel sérico. Y en el caso de las globulinas, estas globulinas se determinan a partir de la resta de la proteína total menos la albúmina. Cuando restamos en el perfil bioquímico las proteínas totales menos la albúmina, eso es lo que me da la determinación de globulinas. Entonces lo puedo hacer así como un cálculo matemático, ¿sí? Entonces podemos ejercitar la nomenclatura con los chicos y entonces decir, bueno, vamos a ver estas elevaciones, cómo les vamos a denominar. Entonces, mi elevación de proteína total será la hiperproteinemia. Mi elevación de albúmina será la hiperalbuminemia. Mi elevación de globulinas será la hiperglobulinemia. Y por el lado contrario, el manejo de la nomenclatura para disminuir, para mencionar que está disminuido uno de estos elementos, es hipoproteinemia para una disminución de proteína total, hipoalbuminemia para la disminución de albúmina e hipoglobulinemia para la disminución de globulinas.
En cuanto a la proteína total, también denominada proteína sérica, las causas o los mecanismos, no quiero hablar de causas específicas porque hay muchas otras, pero los mecanismos principales de hiperproteinemia será la hemoconcentración o deshidratación. Siempre acuérdense mucho de que existen estas dos cosas, ¿no? Que podemos estar hemoconcentrados sin estar deshidratados, pero siempre que estamos deshidratados, estamos hemoconcentrados, ¿sale? Puede existir una hiperproteinemia también por hiperfibrinogenemia, que recordemos que el fibrinógeno era una proteína inflamatoria de fase aguda. Entonces, si el individuo está inflamado, se produce más esta proteína y obviamente a la hora de determinar como proteína total, que son todo el grupo de proteínas que se están determinando en el suero, pues van a estar elevados. Con respecto a la hipoproteinemia, las causas que lo pueden generar o los mecanismos serían las hemodiluciones. Aquí básicamente lo que tenemos sería la terapia de fluidos, que hemodiluye. De hecho, a nivel laboratorio yo les diría que la mayoría de las veces en lo posible que tengan un paciente crítico y que necesiten hacer un diagnóstico integral, lo primero que hagan es tomar la muestra sanguínea. Yo sé que a veces no se puede, ¿no? Porque no está en condiciones, pero eso te da un reflejo mayor o más claro de lo que está sufriendo el individuo a nivel metabólico cuando corres las muestras de sangre. Ya a veces cuando canalizan, empiezan a administrar la terapia de fluidos, pues empiezan a hemodiluir y también empezamos a subestimar nosotros alguna determinación. Otra causa de hipoproteinemia puede ser la hipoalbuminemia, porque no ha ingerido, porque hay falla en la asimilación-absorción. Hay patologías como en los caballos, la enfermedad combinada de los caballos, que genera también deficiencias en la producción de anticuerpos y de globulinas como tal. Entonces, al disminuir al tener hipoglobulinemia, se me puede reflejar un proceso de hipoproteinemia con esta determinación de proteína total o proteína sérica. E incluso otras alteraciones genéticas que generan disminución en la producción de fibrinógeno y me generan hipofibrinogénemia. Osvaldo. Sí, ¿qué pasó? La obviamente dices hipoalbuminemia, pero puede ser por pérdidas, ¿no? Por pérdidas. A terceros. Renales, edemas, claro. Sí, esos mecanismos a lo mejor se los podemos enseñar a los alumnos con otra corchea acá y especificarlos, ¿no? Para que les quedara más claro. Colitis, diarreas por colitis. Claro. Todo lo que haga esta pérdida de plasma incluso, ¿no? O de suero. Quemaduras. Todo eso, sí, la transducción de las quemaduras, que es bien común, una muerte muy fea. Sí pasan a choque hipovolémico o séptico, ¿no? Sí, claro, Germán, gracias. Con respecto al otro grupo de proteínas, bueno, pues tenemos la albúmina, su elevación es hiperalbuminemia y el mecanismo principal es hemoconcentración o deshidratación. Se menciona que no existe como tal una otra causa de hiperalbuminemia. Si no está presente esto, muy probablemente
pudo haber sido una mala determinación, ¿sale? De laboratorio. Prácticamente es lo único que nos genera hiperalbuminemia. En cuestión de la hipoalbuminemia, esta puede ser generada por deficiencias nutrimentales. Estas obviamente voluntarias, una deficiencia o una dieta mal balanceada. Los procesos de mala asimilación, absorción a nivel intestinal. Alta demanda, como incluso las gestaciones. Insuficiencia hepática, insuficiencia renal y estas cuestiones por pérdida que a lo mejor ahí también no, me faltó ponerlas, que mencionaba Germán. Entonces, insuficiencia hepática, el paso de los líquidos a terceros espacios, hemorragias profusas. ¿Sí? Todo esto me puede generar hipoalbuminemia. Y finalmente, en cuestión de la globulina, bueno, ya habíamos mencionado que se denomina hiperglobulinemia, y esta hiperglobulinemia puede asociarse a procesos de infección, de inflamación o incluso neoplasias linfoides y mieloides que generan gran cantidad de anticuerpos, los linfomas, sobre todo leucemias linfocíticas o incluso linfoblásticas. Recordemos que es proteína también que puede venir, proteína proinflamatoria o de proteínas de anticuerpos, de la generación de anticuerpos. Y la hipoglobulinemia puede estar asociada a falta de calostrado en un rumiante, en inmunodeficiencias, genéticas, procesos hemorrágicos, deficiencias proteicas, mala absorción, asimilación, la alta demanda y la insuficiencia hepática. Si se fijan, prácticamente después de hemorragias, o bueno, más bien después de las genéticas, prácticamente son las mismas causas o los mismos mecanismos que generarían hipoalbuminemia e hipoproteinemia total, ¿sí? Entonces, y es que obviamente no se sale en estos casos no se sale un solo tipo de proteína, ¿no? Salen pues todas las proteínas séricas que están. Y por eso, pues la hipoglobulinemia será una consecuencia también de estas pérdidas, ¿no? ¿Sí? ¿Tienen dudas? ¿Todo bien? No. Entonces, vamos a hacer un ejemplo numérico con el Excel, ¿no? Bueno, no con el Excel, aquí no hay Excel. Permítanme tantito. Doctor Osvaldo, en lo que pone usted su Excel, Sí. el término azotemia e hiperazotemia, bueno, ahí luego me causa conflictos con los alumnos, porque en algunos textos manejan directamente como azotemia el incremento de productos nitrogenados, y en otros hiperazotemia igual, como el incremento de productos nitrogenados. Entonces... Hiperazotemia es un término CU, Silvia. O sea, es un término que sí se llega a ocupar, pero alguien dentro de la filosofía de los patólogos clínicos de CU decidió que lo correcto era decir hiperazotemia, ¿sale? Sin embargo, a nivel mundial, o sea, si tú buscas hiperazotemia en un texto o en internet, realmente no te va a aparecer, ¿no? O sea, lo que te aparece a nivel mundial sigue siendo azotemia. Sí hay algunos textos que llegan, o algunos artículos que llegan a utilizar el término hiperazotemia, pero el término azotemia como tal ya per se refiere la elevación de los productos nitrogenados. Entonces, ese hiperazotemia
es un modismo, ¿no? Ajá. Y en la actualidad, antes siempre había discusión con el término en el Congreso, eh, y en los procesos formativos de los patólogos clínicos. En la actualidad ya te puedo decir que por lo menos los patólogos clínicos de los últimos 5 años para acá ya les da igual cómo lo menciones, ¿no? Ya no hay una disputa de si estás utilizando el término correcto o no. Muy bien, gracias. De nada. Y bueno, doctor, estaba buscando lo del nitrógeno ureico, Sí. sangre. Bueno, es la manera de que tiene el organismo para eliminarlo, pues es mediante es usando la molécula de urea. Ajá. La urea en su fórmula tiene 2 nitrógenos. Sí. Entonces, es por eso que la determinación de nitrógeno ureico es de cierta forma equivalente a la determinación de la urea, usando el factor de 2.142 por el hecho del peso molecular del nitrógeno y los otros elementos que tiene la urea. Eres la mejor, Silvia. Sí, o sea. No, sí, es que tengo que ver No, es que te lo juro que actualmente, y te juro que sí lo busqué, lo estuve buscando justamente y no, yo no lo encontré, ¿no? Pero sí, sí ya me acuerdo que haber leído que no era lo mismo, ¿no? O sea, que a pesar de que ahora lo ocupan de manera indiscriminada el término, pero realmente no es lo mismo, ¿no? Químicamente, me pegarías si dices. No, bueno, se toma como equivalente, pero nada más que hay que utilizar el factor para convertir uno u otro. ¿No? Bueno, pues ahí está el comentario de la experta química que nos va a salvar de la ignorancia. Muy bien, Silvia, muchas gracias. Te vas a ir al cielo con todo y urea y creatinina. Gracias. Déjame busco el formato. Otro de los datos que son interesantes que les pueden contar a los chicos y que sería bueno que lo retomáramos es en aves, reptiles y anfibios. En aves, reptiles y anfibios, el determinante de función renal por excelencia es el ácido úrico, no es la creatinina, ¿sí? Por el tipo justamente de excreción que tienen, que ellos excretan estos catabolitos de manera de ácido úrico. Entonces ahí el daño será, o nuestro determinante es ácido úrico. Desafortunadamente, estos individuos concentran ácido úrico muy rápido en procesos de hemoconcentración. Entonces, un ave, un reptil o un anfibio que está un poco hemoconcentrado, se puede elevar el ácido úrico. Entonces, tenemos que estar integrando un montón de elementos para asegurar que está cursando con un proceso de insuficiencia renal, ¿sí? Otra de las cosas que tenemos que considerar aquí, y las voy a retomar en hígado, es que una cosa es que nosotros hablemos de lesión o daño renal o que hablemos de insuficiencia. Recordemos que la insuficiencia es la incapacidad del tejido o el órgano para mantener sus condiciones metabólicas, y puedo tener indicaciones de lesión simplemente, y eso no me va a decir que exista insuficiencia. ¿Sí lo comprendo eso? Sí. Hay otros elementos que son bien importantes que chequemos porque me apoyan en un mecanismo de insuficiencia, ¿sí? Por ejemplo, la densidad urinaria. La densidad urinaria baja, en este caso que estamos hablando de riñón,
me puede ayudar a anclarme en que sí hay un proceso de insuficiencia renal, ¿sí? Porque si no concentra orina en ninguna condición, o si hay anuria de plano, pues eso me habla sin duda de que tiene insuficiencia. Tengo a lo mejor la creatinina y la urea muy elevada y tengo hipoproteinemia, hipoalbuminemia, y no tengo otra cosa, no tengo historia de pérdidas, ni de diarrea, ni de vómito, pues esta disminución proteica también me ancla en un proceso de insuficiencia, ¿no? Más que en un proceso de lesión renal o de enfermedad renal como tal. Existe este otro término, enfermedad renal. Y hablamos de enfermedad renal cuando estamos teniendo elevaciones de urea o de creatinina marginales y, y sin embargo no hay una manifestación sistémica como tal. Entonces, un individuo puede estar en enfermedad renal muchísimo tiempo, pero, pero no pasar a la parte de insuficiencia renal. Para la insuficiencia renal existe otro. Permítanme tantito porque me están hablando acá. Ay, permítanme. Perdón, es que llegaron los sobrinitos a visitar y esto es como del diablo. Entonces, existe una prueba nueva que se llama la dimetilarginina simétrica. Esta dimetilarginina simétrica es un nuevo biomarcador de insuficiencia renal. Solo está establecido bien para perros y lo tienen algunos aparatos de perfil bioquímico, pero es mucho más, se puede medir y mide concentraciones mucho más pequeñas que el hecho de que haya una proteinuria bien marcada o establecida o una albuminuria, por así decirlo. Entonces, esta lo que hace es que va a determinar concentraciones mucho más pequeñas y nos va a poder determinar la enfermedad renal de manera más temprana, antes de caer a insuficiencia renal. Entonces, esa se determina por porcentaje, si mal no recuerdo, y si quieren luego les platico específicamente acerca de esta prueba que ya se está utilizando, ¿sí? Entonces, sí tenemos claro, aquí mi pregunta sería, ¿sí tenemos claro que una cosa es lesión renal, otra enfermedad renal y otra insuficiencia renal? ¿O los confundí demasiado? Osvaldo, ¿y a lo que le llaman falla renal sería la insuficiencia? Sí, falla renal lo manejamos como insuficiencia. Uh-huh. Ok. Y realmente es un término que el patólogo clínico no utiliza mucho, Germán. Precisamente. Renal failure, ¿no? Es para, sí, o sea, sería sobre todo para podernos comunicar de una manera más concreta, ¿no? Que yo creo que esa es la parte que le tenemos que enseñar a los chicos, que exista la menor ambigüedad posible en el término. Entonces, quedémonos con que existe lesión renal, enfermedad renal e insuficiencia renal, ¿no? Y así nos queda muy claro que la lesión renal puede haber sido una hemorragia en riñón y no genera problemas, ¿no? O sea, a nivel metabólico, por así decirlo. Que mi enfermedad renal quiere decir que ya empieza a haber una disminución en el funcionamiento, pero que el individuo puede continuar con sus cuestiones metabólicas sin comprometer la vida, y la insuficiencia renal que sin duda ya tiene un trastorno metabólico como tal. ¿Sí? Ok. ¿Dudas? Entonces vamos a hacer un ejemplo.
imaginemos que tenemos esto y tenemos esto. ¿Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Con el perfil bioquímico? Sí. Sí. Ok, entonces, ¿qué término ocupan cuando tengo elevados esos dos? Pero bueno, en 100, está en 100 y está en rango, ¿no? Ajá. Creatinina. Sí. No está elevada. Ajá. ¿Cuál es el concepto de azotemia? Que cualquiera de los tres puede. Ajá. Puede estar elevado. Exacto. Entonces, esto ya es una azotemia, ¿sale? Ahora les voy a dar una historia clínica, ¿no? Entonces, la gran historia clínica es perro con gastritis. ¿Cómo clasifican la azotemia? ¿Prerrenal, renal o posrenal? Prerrenal. Prerrenal, sí, muy bien, Alejandro. Ujú. Sí, ¿por qué? Porque no hay elevación de creatinina, ¿no? Y porque una de las causas muy comunes de esta azotemia es la destrucción de la mucosa y la liberación de eritrocitos dentro del proceso de la mucosa digestiva, ya sea por erosiones o por ulceraciones, y su producción. ¿Estamos todos claros hasta ahí? Sí. Ok. Entonces, ahora tenemos así. ¿Ok? A ver, ¿quién se avienta a ponerle un nombre a esto? Pues aquí ya puede ser azotemia renal. ¿Sí creen? ¿Alguien piensa algo diferente? Pero así nada más sin historia. Sí, numéricamente. Acuérdate que nosotros vemos a los pacientes en el papel, Germán. Tú porque los tienes y los acaricias. Yo nada más los veo en papel y me los imagino. Digo, está elevada la urea y la creatinina, entonces, pues sí puede ser renal, ¿no? O sea, ¿estamos de acuerdo que es una azotemia? Sí. ¿O no? Ok. Sí. Sí, Sí, es una es azotemia. azotemia. Ahora les voy a contar la otra gran historia clínica que me llegó. Es un perro con un absceso en el muslo. Absceso en el muslo. ¿De dónde viene la creatinina? De músculo. Músculo. De la creatinfosfoquinasa, ¿no? Creatinfosfoquinasa De muscular. muscular. Okay. Y entonces esta, ¿cómo la clasifico? Azotemia prerrenal, renal o posrenal. Renal. No, prerrenal, ¿no? Renal. Prerrenal. ¿Se acuerdan que dijimos que existía una regla para convertirse en renal? Con Que respecto a era doble, ¿no? del doble. De estos dos, ¿cuál es el elemento que se excreta por riñón de manera constante y más estable? Creatinina. Creatinina, ¿no? Entonces, si se produce uno, se excreta uno. Entonces, siempre es muy constante tanto en su cantidad sérica como en su cantidad de excreción en orina. ¿Sale? Por eso, esa regla se debe de mantener. Ahora, si yo tuviera esto y tengo esto, Ahora sí es renal. Ahora ajá, sí es renal, ¿no? exacto, completo, Alejandro. ¿Cuál es la nomenclatura? ¿Cómo lo clasificas? Azotemia renal. Azotemia renal, ¿no? ¿Por qué? Porque los niveles de creatinina se elevaron al doble, igual que la urea, ¿no? Del valor máximo. Sí, pero yo también incluso ahí tengan cuidado porque yo podría tener esto, que no es poco común, ¿eh?
pero podría tener esto, es como un ejemplo. ¿Sí? Ujú. A ver ahí, aumento del doble del máximo del intervalo de referencia. Exactamente. ¿Qué dices? Aumento del doble del máximo del intervalo de referencia, pero intervalo de referencia Del valor de referencia El valor de máximo referencia. de Ujú. urea. de Ah, De creatinina, creatinina. Ah, ya, 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 ya. de Germán. No sé si está, es que no me lo marca de otro color, pero Sí, aumento del doble de 123. ajá, Ujú. Mayor ahí ya al se doble. los marqué. Ajá. Es el doble del Del ma- valor máximo del intervalo de referencia Pero de creatinina. de creatinina. de creatinina. Ok. ¿Y se acuerdan de qué porcentaje de daño me hablaba esto? Mayor por lo menos el 50%, ¿no? 50% Al del menos el problema de- 50%. Entonces, si yo tuviera esto, ¿qué porcentaje más o menos de función renal ya estaría comprometida? No, pues ya casi el 90. 70%. ¿Sale? O se pueden hacer ahí un cálculo de regla de 3 y más o menos le saldría la proporción de parénquima renal dañado. ¿Sí? Entonces, así es azotemia renal. Ajá, Azotemia renal. sin duda. Y ya, no, yo ya no les puse una historia clínica, ¿no? Me ha pasado, solamente me ha tocado una ocasión y leí un poco en que una neumonía difusa hepatizante, que el pulmón se volvió como hígado, prácticamente en color y consistencia, me generó una elevación de creatinina muy fuerte que me indicaba que era renal y no lo fue. Y terminó siendo por el compromiso hemodinámico que generaba el pulmón. Y que terminó concentrando este catabolito, ¿sale? Pero prácticamente si ustedes ven eso, pueden asegurar que eso es renal, ¿ok? Ahora, si mi historia, bueno, si tengo esto y tengo esto y mi historia clínica es que el individuo tiene disuria. ¿Cómo lo clasifican? Azotemia post-renal. Exactamente, Germán. Azotemia posrenal, ¿no? Renal. Ujú. Cálculo, ¿no? Ujú. Porque se está acumulando. Nefrosis. ¿Perdón? Nefrosis. No conozco el término, no lo ubico. ¿Qué es? Nefritis. Cuando hay, por ejemplo, una obstrucción en un ureter, Ajá. se tapona y la orina del riñón a la vejiga no puede pasar y el riñón se empieza a llenar de orina. Ujú, Y ujú. se ven como vesículas. En la hidronefrosis, mencionabas, es que como se corta, hidronefrosis. Hidronefrosis. Ajá, sí, ok, sí. Sí puede ser, ujú, claro. Pero ahí, bueno, realmente, como dices, o sea, tu problema primario no es la hidronefrosis, ¿no? O sea, tu problema primario fue la obstrucción de cualquier cosa que hubiera sucedido en uretra. Ujú. O en ureter. O en uretero, o en pelvisilla, ujú. ¿Ok? Ahora vamos a volver un poquito más complejo eso. Vamos a meter algunas otras cosas. Tengo esto y tengo esto y tengo esto y tengo esto. ¿Ok?
tengo esto y la historia clínica es el mismo individuo con el absceso muscular. ¿Cómo lo clasifico? O sea, ¿o qué podría decir? Ahí yo puedo empezar a hacer una descripción para poder lograr mi interpretación. Voy a disminuir un poco el tamaño de esto y entonces voy a poner azotemia, porque todos ya somos bien buenazos en esto, y entonces ya todos sabemos que es azotemia. ¿Ok? Quedamos que primero voy a clasificar y quedamos que esto es el individuo que tenía un absceso en la pierna. Entonces, ¿qué tipo de azotemia es? Renal. Y por ahí dicen que prerrenal. Ujú. Prerrenal con, voy a empezar a describir hiperproteinemia, ¿cierto? Hiperproteinemia. Albuminemia. Albuminemia y globulemia. Albuminemia e hiperglobulinemia. ¿Ok? Oiga, pero ahí no le tienen que coincidir la suma de albúmina y globulinas para darle la proteína total. Sí, pero O así tú va el no ejemplo. digas eso, Silvia. Es un ejemplo que todavía no me... Bueno, no, así va el ejemplo, perdón. Ajá. Son 111. Ok. Sí, Silvia, ese punto es muy importante lo que dices. A mí hay dos cosas, Silvia, que te cuento que me gusta hacer y no me gusta hacer. No me gusta enseñarles que se aprendan de memoria intervalos de referencia, y ya se los había comentado, porque a mí me ha tocado trabajar con un montón de especies. Entonces, si van a trabajar solo con una especie toda su vida, pues está chido que se lo aprendan, ¿no? Porque lo van a tener en la cabeza. Pero el razonamiento de elevación y disminución, Silvia, debes de ser cuidadosa si realmente están entendiendo. Okay. Pues ahorita, justamente por eso también no le pongo demasiada atención a cuadrar el número, que sí lo voy a hacer y sí voy a hacer la aclaración. Pero primero es mejor que manejemos el razonamiento y ya después ajustamos a números, ¿no? Okay. Te lo paso como de tip, porque si no los chicos empiezan a aprender números y es lo que justamente no quiero. Muy bien. ¿Ok? Va. Okay. Entonces, ya sabemos que es azotemia prerrenal con hiperproteinemia, hiperalbuminemia e hiperglobulinemia. Y entonces el trabajo más importante que tenemos que lograr es decir asociado a qué. Asociado a... Se pueden ir directos, si ya saben así. ¿A qué, perdón? Azotemia, Al daño muscular. La inflamación. Y a todo eso está bien. Absceso muscular, pueden decir eso simplemente, ¿no? O pueden decir asociado a proceso y a proceso inflamatorio o purulento o inflamación purulenta, también está bien, ¿no? Crónica o aguda se supone. En cuestión pedagógica del libro sería crónica o aguda. Sería Crónica. plus globulina, ¿no? No, pero globulina es de fase aguda. No era fibrinógeno. También las dos. Las dos son de fase aguda.
o de respuesta antigénica, porque también pueden ser anticuerpos, ¿no? Pero, ¿no sería por el aumento de la creatinina? ¿Qué, Ulises? De que sea crónica. Porque No, ¿por qué? ¿Cuál sería tu razonamiento? sí, Pues por lo del daño muscular, ¿no? Pero si se daña la fibra muscular, libera la creatinfosfoquinasa por daño celular y de allí pasaría al metabolismo para transformarse a creatinina. Y de todas maneras, la tendría que excretar en proporción. Ah, ok. A lo mejor se podría elevar tantito, ¿no? Como en este caso. ¿Por qué no? Se eleva porque, o sea, hay una mayor producción. y allí no necesitaríamos la información del hemograma para saber si es crónico. Sí, claro. Y también es otro punto de anclaje importantísimo, Germán, porque ¿qué esperarías tener en el leucograma aquí? Pues, Monocitosis. monocitosis, leucocitosis por monocitosis. En orden, sigamos, los leucocitos, ¿cómo estarían? ¿Elevados o disminuidos? Leucocitos de manera general. Leucocitos elevados. Elevados. Tendría leucocitosis, muy bien. Sí. Después, veamos, neutrófilos. Neutrofilia. Neu- Ajá. Después, linfocitos, ¿cómo estarían? Elevados. Pueden estar elevados o pueden estar normales. Ujú. Ujú. Monocitos, si fuera... Crónico. Recuerden aquí que pasa una cosa. La producción de pus se hace muy rápido. Por eso eh, lo purulento muchas veces puede ser agudo, pero el de estar encapsulado, el dañar tejidos y el reclutamiento de monocitos, imagínense en un absceso que está encapsulado y todo, pues sí puede ser posterior. Entonces sí pueden tener linfocitosis y monocitosis, ¿eh? Pero de manera general lo que podríamos decir es que el leucograma tendría leucocitosis con neutrofilia al menos, ¿no? Linfocitosis y monocitosis, o podría tener solo monocitosis, ¿sale? ¿Sí? Porque un absceso sí tarda en formarse. En un absceso sí, más que una pus en cavidad, sí. Sí, claro. Pues sí Y, es. y los sólidos totales aquí, ¿cómo estarían en el hemograma? Incrementados. También Incremento. Claro. elevado. Por consecuencia, incremento de las proteínas, ¿no? Así pues, es. si se elevaron esas, se eleva eso. ¿Y el fibrinógeno cómo estaría? También elevado. También elevado. Está elevado. Elevado, ¿no? Ok, vamos a... este tipo de cosas las van a reafirmar en los ejercicios que les ponga, ya bien diseñados, para que todo concuerde o porque obviamente que todo sea coherente, ¿no? Que todo concuerde, porque a veces no podemos ajustar la interpretación a lo que queremos ajustar, o sea, tenemos que ver más allá para poder integrar las cosas conforme de verdad son, ¿no? No como las quiero ajustar yo. Ok, vamos a volver a hacer esto. Entonces, tengo tengo esto, tengo esto, esto y esto. ¿Cuál sería su interpretación? ¿Alguien me quiere decir para empezar a poner aquí en observaciones? Azotemia renal. Azotemia renal. Muy bien, Alejandro. Con hipoproteinemia, ¿no? Albuminemia. Proteinemia, hipoalbuminemia. ¿Mm?
Hipoglobin. Asociado a enfermedad renal. insuficiencia Insuficiente. o enfermedad. Está bien, habría que poner una historia clínica clara, Germán, ¿no? Sin embargo, ahí a lo que quiero que se den cuenta es cómo el indicador proteico ya me está diciendo cosas más interesantes en cuestión metabólica, ¿sale? Ya hay pérdida de proteína, ¿no? Hay pérdida de proteína con un daño renal de al menos el 50%. Este seguramente tiene proteinuria. Claro, y ahí hay pérdida. Ahora, ¿la proteinuria y la pérdida de proteína es crónica o aguda? Aguda. No, pues crónica. ¿Por qué es crónica? ¿Qué te indicaría que es crónica, Germán? Digo, porque si ya el riñón ya está eliminando proteína, es que realmente el riñón ya está bien dañado. O sea, no es algo nuevo, porque el riñón como que... ¿no? Pero tienes con qué anclarte y decirlo con los pelos de la burra en la mano. Ajá. O sea, que hay mayor del 50% del daño renal. ¿Cuál es la proteína más abundante en el organismo de un mamífero? Algún... Su deficiencia te indica falla en la asimilación o en la pérdida de manera aguda o crónica. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que se refleje en sangre una hipoalbuminemia? 30 días, ¿no? Más o menos. 30 días. Entonces, ¿este proceso fue crónico o agudo? Crónico. Crónico, Crónico. ¿no? Sí. Ok. A ver, veamos algo. Ahora tenemos eso. Y esa es mi abuelita de 70 años que empezó a orinar un montón y que se le seca un montón la boca y es gordita. Todo eso pasa a la pobre. Tiene diabetes. Diabética. Anemia renal. Entonces vamos, entonces hiperglucemia. Y todo lo demás, ¿no? No tiene insuficiencia renal crónica por diabetes. Entonces, hiperglucemia y azotemia renal con hiperproteinemia, hipoalbuminemia e hipoglubulinemia asociado a insuficiencia renal crónica secundaria a diabetes mellitus. ¿Sí? Okay. La dinámica de esta parte. Sí. Muy bien. Ok. Entonces, ¿tienen duda de alguna de estas cosas de la presentación? Pues no. ¿No? Entonces ya, Hasta ahorita no. hasta este momento no, Silvia. Hasta este momento no. Hasta el día del examen. Hasta el Así día es. del examen. De recuperación. Entonces, algo que mencionaba Silvia que es importante que sepan de manera técnica y es que ya les compartí a la pantalla, ya no sé.
No, no se ve. No sé. No, Ya, estamos ahí todos. No. Permítanme 2 segundos. Ya está. ¿Ahí ya lo ven? Ya. Ya. Ok. Entonces, lo que decía Silvia es que los valores, estos 3 valores proteicos básicos, obviamente tienen una relación numérica, ¿sale? Ujú. Que era Proteína lo total. que mencionaba Silvia. Entonces, si estoy hablando de que aquí hay 60, no, la suma de albúmina y globulinas no puede pasar 60, ¿no? Así es. Porque numéricamente, o sea, la albúmina sí se determina a través de un reactivo de laboratorio, pero las globulinas muchas veces se determinan, o la mayoría de las veces, por cálculo matemático. Entonces, esta relación tiene que cuadrar forzosamente, ¿sí? Entonces, si tengo proteínas total 60 y tengo albúmina 40, forzosamente tengo que tener globulinas de 20. No puedo tener esto. Si yo tuviera esto, 40 y 20 dan 60. Entonces, y salió 70, alguna determinación está mal en el laboratorio. Alguien hizo algo mal. ¿Sale? Entonces, eso nunca sucede. Existe otros elementos de relación proteica, que es la relación albúmina-globulina, que en perros y gatos también dan, bueno, creo que en varias especies domésticas te dan también una ayuda para poder determinar cuestiones inmunológicas o daño renal, y se saca por cálculos matemáticos entre la albúmina y las globulinas. Eso de manera básica, no se los explico a los alumnos, ¿sale? Porque no se me hace como sumamente fundamental enseñárselos. Podría ser, ahora que estamos en esto de las variantes invariantes, podría ser una variante, ¿no? Aunque sí es muy, muy relevante y se puede sacar fácilmente. En el libro de Latimer viene claramente cómo se hace este cálculo de albúmina, de relación albúmina-globulina con estos dos datos y su interpretación para las especies domésticas. Entonces ahí lo pueden revisar, ¿sale? Si les llama la atención. Gracias. ¿Tienen dudas? ¿Todo les quedó claro? ¿Alguien se quedó con algo que quiera retomar? Todavía tenemos tiempo. No, Si quieren que repita algo. A Les digo que el ejercicio que les voy a dejar, pues ya va a llevar hemograma, ya va a llevar leucograma y ya van a llevar estos analitos, ¿no? Que vimos. Una de las cosas que noté en varios de los ejercicios de eritrocitosis es que algunos tuvieron el error de querer interpretar la eritrocitosis, no sé si les pasó en anemias porque no lo he visto, por separado, ¿no? Interpretar eritrocitos elevados y hemoglobina y hematocrito por separado, ya sea para arriba o para abajo. Entonces, eso normalmente no sucede y pedagógicamente no lo deben de hacer así. Siempre se maneja como un paquete. Entonces, si voy a hablar de eritrocitosis, bueno, pues ya sabemos que el concepto es la elevación de eritrocitos totales, de hemoglobina total elevada y de hematocrito elevado. Si voy a hablar del grupo de anemias, entonces es mi disminución de estos mismos 3 elementos en paquete. No separen, no traten de interpretar solitos los eritrocitos, o solito la hemoglobina, o solito el conteo total de eritrocitos. Y las anemias, recuerden que las pueden clasificar de acuerdo a lo que les dijo Areli, por cuestiones de índices eritrocitarios, de tamaño de eritrocitos y de concentración de hemoglobina, o
como procesos regenerativos o arregenerativos, ¿sí? Pero siempre en paquete, ¿no? O sea, los 3 elementos de clasificación cuantitativa más índices eritrocitarios. Los índices eritrocitarios solo se utilizan para interpretar anemias, no sirven para policitemias, ¿ok? O no es fundamental hacerlo. Solo te dan indicadores secundarios. ¿Por qué? Porque podemos tener anemias que están enmascaradas por eritrocitosis. Entonces puedo tener un proceso, imaginemos, puedo tener a un individuo, hidratado. pongamos el ejemplo de un insuficiente renal, ¿sí? Okay. Que me genera anemia normocítica, normocrómica no regenerativa, pero está deshidratado. Y entonces mi valor de hematocrito y de eritrocitos y de hemoglobina puede estar en rangos, pero hay un enmascaramiento por este proceso de hemoconcentración. Y entonces, así como se está enmascarando esto, se pueden enmascarar otros tipos de anemia en donde podría haber eritrocitosis con volumen globular medio más grande, ¿no? Entonces, ahí lo único que nosotros podemos decir es, ok, existe una policitemia, una eritrocitosis de tal tipo que está enmascarando una anemia de tal tipo, ¿sí? Es para lo único que nos sirven los índices eritrocíticos en las policitemias o eritrocitosis. Pero ya eso ya es algo como, digamos que más, pues, más profundo en la interpretación, ¿no? Sí. Tenemos que... Okay. ¿Alguien tiene dudas, comentarios? Hasta ahorita no. Esperamos en el ejercicio. Esperemos, sí. Yo creo que les va a ir muy bien. Realmente esta parte es muy sencilla. A veces creo que la volvemos más compleja de lo que Dile, porfa, debería de ser. que estoy en una reunión a Dianita, sí, que ya me conecto, que me esperen. Entonces, pues, si ya no tienen más dudas, pues entonces nos vemos el día lunes de 7 a 9, ¿ok? Y les voy a subir los ejercicios en estos días. Yo creo que van a disminuir los ejercicios. Yo creo que solo van a ser 2 ejercicios, pero obviamente son 2 ejercicios porque son 2 escenarios distintos con un hemograma en la parte del eritrograma, del leucograma y estos 3 elementos. Bueno, estos elementos que hemos estado viendo. ¿Sabes? Muy bien. Muy bien. Yo solamente tengo una duda. El lunes entonces nos conectamos a las 7. De 7 de la noche. Este jueves no. Ajá, este jueves no. Porque no sé si tú tienes 20,000 juntas como los demás, porque hay gente que tiene 3 o 4 comisiones y tienen todo el día ocupado, Norma. Entonces, muy bien, doctor. Entonces nos vemos el lunes. El lunes de 7 a 9. Gracias. Perfectísimo. Pues bueno, pues que tengan buena noche y nos vemos el día lunes. Perfectísimo. Bueno, en las comisiones nos vemos. Exacto, en las comisiones nos vemos antes. Cuídense mucho. Buenas noches. Nos vemos, gracias. Cuídense, gracias. Hasta luego. Buenas noches a todos. Bye. Feliz Navidad y Buenas noches. Buenas noches.